como para que estos genes se puedan expresar. Desde la biología de las creencias y la epigenética, algunas cuestiones que ha descubierto Bruce Lipton, se ha descubierto que las células enucleadas aún presentan cierto control inteligente de sus procesos. Es decir, que el ADN no controla su biología rígidamente como pensábamos, ni el núcleo es el cerebro de la célula como se había creído hasta ahora. Todos nos hemos formado bajo estas creencias. Se ha descubierto que el verdadero cerebro de la célula está en la membrana, quien convierte las señales ambientales en comportamientos que permiten nuestra supervivencia. Los darwinistas han subestimado el medio ambiente. Acá habría todo un debate entre darwinistas y lamarckianos, ¿no? Y le han históricamente dado más importancia a la determinación genética, la creencia de que los genes controlan la biología humana. Esta falsa creencia no solo ha causado que el dinero para las investigaciones se invierta más en ese campo equivocado, sino que también ha cambiado la forma en que nosotros pensamos acerca de nuestras propias vidas. Cuando tú crees que los genes controlan tu vida, dice Bruce Lipton, tienes una excusa para considerarte víctima de tu propia herencia. Las dolencias más comunes de la actualidad, que podemos enmarcarla dentro de las dolencias del campo cardiovascular, la diabetes, el cáncer, no son solo el resultado de un solo gen. La mayor parte de las enfermedades, y por supuesto las mentales también lo son poligénicas, no son monogénicas. Y sobre todo dependen de factores ambientales, de las percepciones que tenemos del ambiente, de las creencias acerca de nosotros y del ambiente en que vivimos. Como diría Mario Martínez, de Nashville, los biosímbolos culturales encarnados. Esto es una mezcla de Mario Martínez y Carlos Soria. La idea de que los genes controlan la biología humana es una suposición que nunca ha sido probada. Por el contrario, ha sido rebatida por las últimas investigaciones epigenéticas. El control genético se ha convertido en una metáfora de la sociedad donde realmente tenemos la esperanza de encontrar ingenieros genéticos que puedan leer ese santo grial llamado genoma y puedan entonces operar de forma directa para reparar las enfermedades. Y realmente nuestros editores genéticos son nuestros padres y en general nuestros estilos de vida son los coautores de nuestros guiones de vida. Decía Humberto Maturana, el genoma humano no hace un ser humano, sino un ser humanizable. Entonces, yo los invito realmente a poder atravesar este miedo y el rechazo a los cambios de paradigma, porque ya Kuhn decía que cuando se nos aparece en nuestra vida un nuevo paradigma, la primera instancia es de rechazo, porque nos incomoda, porque tenemos que salir de nuestro pensamiento habitual, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que repensar lo que estamos haciendo profesionalmente y nuestra vida misma. Luego se instala por un tiempo en la comunidad científica la duda, para luego ser aceptado ese nuevo paradigma. Entonces, aquellos que nos dedicamos, yo soy psiquiatra clínico y me dedico a la psicoterapia, tengo un campo muy diferente que la investigación. Entonces, la genética, la epigenética, la psiconeuroinmunoendocrinología, la proteómica, la biología sintética, la nanotecnología, bueno, la física cuántica, todo nos será de utilidad para poder comprender al ser humano mucho más multidimensionalmente y no reducirlo biológicamente. Aquí hay varios de estos valientes que han precedido la idea de la epigenética a través de sus estudios, a través de sus aplicaciones clínicas, a través de su trabajo. Henri Laborit, también nombrado por ambos predecesores en mi exposición, se ha animado incluso a incursionar en el séptimo arte y ha participado de la película Mononcle d'Amérique de Alain Resnais, donde se animó a mostrar a través del cine las consecuencias del estrés, laboral, las consecuencias de un mantenimiento de un cortisol a altas dosis, y en cada uno de los personajes, es un trío de personajes que componen la película, que va produciendo conductual y físicamente en cada uno de ellos el efecto de un alto estrés durante mucho tiempo. Entonces,
el debate naturaleza-crianza está pasado 100 años. Yo recuerdo hace poco haber leído a Sapolsky, que se mofaba con ese humor del que hablaba Carolina, de la revista People. Incluso voy a hacer aquí una queja acerca de la revista People, porque la revista People hizo una nota sobre las 50 personas más lindas del mundo y no me incluyeron. Así que aprovecho esta situación. Pero bueno, cuando se eligió en la revista People las 50 personas más lindas del mundo, se preguntó al entorno de las personas la causa por la cual estas personas eran tan bellas. Las imbecilidades que han contestado realmente han sido sorprendentes. Incluso Sapolsky se mofaba de parejas que evidentemente nunca habían hablado sobre el tema, y donde encontramos que en la misma pareja había un ambientalista extremo y un predeterminista genético extremo. Entonces había quien decía, bueno, yo soy tan lindo porque mis padres me han donado estos genes, debo agradecérselo a ellos. Y otros decían, no, como Farrah Fawcett, que en paz descanse, hace poquito murió, Farrah Fawcett Mayors, también estaba dentro de las 50 personalidades más lindas del mundo, decía, bueno, yo gracias a que tomo 3 litros por día de agua, hago gimnasia, es decir, toda una cuestión que venía de la afuera, y el otro, toda una cuestión que venía de la adentro. Y bueno, justamente Sapolsky mismo decía en su libro El mono enamorado que se imaginaba la cara de algunos cuando se dio a conocer el tema de la oveja Dolly y su clon, ¿no? Y entonces se pensaba en la clonación de seres humanos en masa, todos con el mismo cerebro, los mismos pensamientos y predestinados genéticamente para hacer lo mismo. Realmente hoy nos parece un absurdo, pero ese miedo existió. Y ese es el miedo que produce rechazo cuando ciertos paradigmas se nos presentan ante nuestras vidas. Entonces, si pensamos linealmente, pensamos un gen, una proteína y entonces una conducta. Bueno, digamos, hoy no podemos tener ese tipo de pensamiento tan sencillo, pero sí podemos hablar de la vulnerabilidad. Sí podemos hablar que a partir del ADN puede, sí, transcribirse ARN mediante una proteína, que esa proteína puede ser una hormona, un neurotransmisor, un receptor de membrana, una enzima, mensajeros intracelulares, y que sí a partir de todo ello puede haber diferentes tendencias de respuesta al ambiente, una vulnerabilidad diferente. Soria explica muy bien el término neuroticismo, una vulnerabilidad a la depresión o a la ansiedad ante los estímulos que vienen del ambiente. Pero no actúan por sí solos los genes. Así que el supuesto grial, santo grial, que estábamos buscando, por supuesto fue un primer paso excepcional. Pero nos falta realmente conocer mucho. Solamente el 5% del ADN es codificante y el 95% es no codificante. Mucho de ese ADN son promotores, son transcriptores, son silenciadores. De alguna manera, nuestro desconocimiento hace que llamemos a lo que no conocemos basura. Yo creo que a medida que vayamos conociendo más en qué consiste ese ADN, ya dejaremos de llamarlo basura para llamarlo por otro nombre un poquito más honroso. Y hablaba Carlos y también Carolina de los países nórdicos y su orden para poder establecer investigaciones que incluyan 3 o 4 generaciones. Ustedes tienen a la izquierda a Lars Olof Bigren, de la Universidad de Umeå en Estocolmo, y a Marcus Pembry de la Universidad de Bristol. Ambos han hecho grandes aportes, realmente grandes descubrimientos, han sido grandes aventureros. Se han ido a un cementerio de Överkalix, una ciudad sueca cercana al círculo polar ártico, y que justamente por esas características de aislamiento que ha tenido durante mucho tiempo y ser un poblado esencialmente agrícola, se estudió entre 3 y 4 generaciones en las mismas tumbas, en los archivos de ese cementerio, qué había sucedido en cuanto a las características, en cuanto a la situación, digamos, de cosecha, de trigo esencialmente, en esos años, en abuelos y en abuelas, y cómo había cuestiones relacionadas con la diabetes y con problemas de obesidad en nietos, muchos años después,
aun cuando hayan crecido en épocas de bonanza